Social quiere aprobar una nueva subida de cuotas para miles de autónomos para este 2026. Sata denuncia que la propuesta es un nuevo sablazo para el colectivo. La Seguridad Social habría informado este lunes a los agentes sociales sobre su intención de aprobar una subida de cuotas de entre 200 y 2.500 euros al año, que afectaría a miles de autónomos. ATA avisó de que no apoyará este nuevo sablazo al colectivo. La Seguridad Social habría lanzado a los agentes sociales durante la mesa de negociación sobre el sistema de cotización por ingresos reales una propuesta para intentar subir las cuotas a miles de autónomos a partir de 2026. Es más, la intención de la tesorería sería incrementar las bases mínimas obligatorias incluso para aquellos trabajadores por cuenta propia que solo tienen unos beneficios de 3.000 euros al año. Así lo advirtió tras la reunión al presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA a través de la propuesta que había trasladado al Ejecutivo. En esta mesa a las organizaciones consistiría en una nueva tabla de cotización para 2026, así como para los próximos 2027 y 2028, con subidas para la inmensa mayoría del colectivo, incluso los trabajadores por cuenta propia que menos ingresan. La Federación ya advirtió al sentarse a la mesa de negociación que por el momento solo abordaría en estas reuniones una mejora del cese de actividad que aún deja fuera a 6 de cada 10 solicitantes y una evaluación exhaustiva del sistema y de la regularización para corregir los errores que han perjudicado a colectivos como los societarios, los colaboradores o los autónomos en pluriactividad, entre otros. A pesar de ello, y según comunicó el presidente de ATA a través de la red social X, parece que este lunes la tesorería sí habría asistido con una propuesta para establecer nuevas tablas de cotización por ingresos reales para los autónomos en 2026, 2027 y 2028. La del año que viene, que es la que más preocupa a ATA, puesto que aún no se han solucionado muchos de los errores del sistema, supondría subidas de hasta 2.500 euros al año para los autónomos que más ganan. ATA denuncia subidas de hasta 2.500 euros al año en las cuotas de los autónomos. Tras la reunión, el presidente de ATA lanzó un mensaje a través de X donde advertía que la propuesta de cotizaciones para los autónomos que ha trasladado la Seguridad Social prevé incrementos para prácticamente todos los trabajadores por cuenta propia. De hecho, como se puede ver en su mensaje, ni siquiera los trabajadores por cuenta propia que apenas ganan 3.000 euros al mes, estos menos de 300 euros al mes, se librarían de esta nueva subida. Se asegura que incluso ellos tendrían que asumir un incremento de casi 20 euros mensuales en sus cuotas. La propuesta obvia la realidad de los autónomos y es un auténtico sablazo. Por ello, se avisa que este incremento no contará con el aval de la Federación. De hecho, se asegura que para sacarlo adelante el Ejecutivo tendría que llevarlo al Parlamento y que sean los partidos quienes se retracten. Pero desde el lugar no van a contar para que a los autónomos no se le pegue un nuevo sablazo. Según se pudo saber, varios representantes de grupos parlamentarios ya habrían dejado claro que no apoyarían esta subida de llegar finalmente al Congreso. En las subidas de entre 200 y 2.500 al año para los autónomos, se explicó que la subida afectaría a los autónomos con casi cualquier nivel de ingresos. Así se puede ver también en los tramos de cotización que trasladó la Seguridad Social y que ha recuperado la Federación en su tabla. Por ejemplo, para los trabajadores por cuenta propia con unos rendimientos netos de menos de 3.000 euros al año, la Seguridad Social querría subir las cuotas en un total de 200 euros anuales. Según la tabla de cotización para este año, estos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros al mes pagarían ahora mismo unos 200 euros mensuales. De salir adelante la propuesta de la tesorería, el pago pasaría a ser de unos 220 euros al mes. También se explica que la subida propuesta por la Seguridad Social supondría un incremento de 450 euros al año para los trabajadores por cuenta propia que ganan 30.000 euros anuales. Ahora mismo estos autónomos estarían en el tramo de 2.330 y 2.760 euros de rendimientos netos y pagarían una cuota mínima de unos 415 euros al mes. De salir adelante la propuesta de la Seguridad Social, este incremento supondría casi 40 euros al mes para estos autónomos, por lo que pasarían a pagar cerca de 455 euros mensuales de cuota mínima. Por último, para los trabajadores por cuenta propia que ganan menos de 38.000 euros al año, la subida podría ir desde los 1.000 euros anuales hasta los 2.500 euros anuales. Ahora mismo, estos trabajadores por cuenta propia podrían estar en el tramo de entre 3.190 euros y 3.620 euros o en el de más de 6.000 euros al mes de rendimientos netos. En el primer supuesto, sus cuotas rondarían los 465 euros al mes y podrían tener un incremento de más de 80 euros al mes. Para los autónomos con los rendimientos más elevados, de más de 6.000 euros al mes, la subida podría alcanzar más de 200 euros mensuales, por lo que podrían pasar de pagar 590 euros al mes de cuota mínima a tener que abonar cerca de 800 euros mensuales. La propuesta para mejorar el cese de actividad tampoco convence. Tras la reunión de este lunes, también se refirió a la propuesta de la Seguridad Social para mejorar la acción protectora y permitir
permitir que más autónomos accedan al cese de actividad. La Tesorería se había comprometido a mejorar el cese de actividad de los autónomos en la reunión de la semana pasada, aunque todavía no había detallado cómo. La propuesta de la Seguridad Social no estaría a la altura de lo que pedía la Federación. No cambia apenas nada. Están denegando el 60% de las solicitudes de cese de actividad y con esta propuesta se denegaría el 40% o el 50%. Seguimos. Nueva guía autorizada de la Inspección de Trabajo sobre prevención de riesgos para empresas y autónomos. Los trabajadores por cuenta propia también tienen que cumplir estas medidas. La Inspección de Trabajo publicó una nueva guía sobre medidas de prevención de riesgos laborales para las empresas, incluidas pymes y autónomos. La Inspección de Trabajo ha publicado una guía autorizada sobre las obligaciones que deben cumplir en materia de prevención de riesgos laborales, PRL, las empresas, así como el empresario individual en el caso de proyectos empresariales coordinados que se produzcan entre autónomos y otras empresas. En ese sentido, como señala la guía, el artículo 4.2 del Real Decreto Ley 171/2004 de prevención de riesgos laborales, LPRL, tanto empresas como trabajadores autónomos que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, tendrán que informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en dicho centro de trabajo y que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el mismo. De esta forma, existen obligaciones derivadas de la PRL que también afectan al empresario individual cuando desarrolla determinadas actividades con otras empresas, como sucede con las subcontrataciones. Cabe señalar también que el análisis del nivel de cumplimiento de la normativa por parte de la Inspección señala algunas deficiencias por parte de los negocios que se deberían principalmente a un desconocimiento y a un cumplimiento meramente formal de la norma. Esto, además de traer consigo una excesiva burocratización en su aplicación, tiene como resultado la ineficacia de los objetivos establecidos en los planes. Estallan las obligaciones de control y prevención de riesgos laborales para las empresas. El plan de prevención de riesgos laborales debería contener, entre otros, los siguientes elementos que os voy a indicar ahora. La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales, la estructura organizativa de la empresa, identificando, mejor dicho, las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos en relación con la prevención de riesgos laborales. La organización de la producción, en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa en relación con la prevención de riesgos laborales. La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de presentación existentes, la política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer el efecto. Para la elaboración de un plan de prevención, el empresario podrá contar con el asesoramiento de la modalidad de organización preventiva por la que haya optado en su organización interna. El plan de prevención deberá estar documentado, aprobado por el empresario, asumido por toda la estructura y conocido por todo el personal trabajador. La evaluación de riesgos tendrá que ser llevada a cabo por el personal encargado de la modalidad organizativa preventiva que la empresa tenga que desarrollar. Esto podrá ser el empresario, un trabajador designado, un servicio de prevención propio de la empresa o mancomunado o un servicio de prevención ajeno contratado para tal fin. Para evaluar los riesgos, el procedimiento que se lleve a cabo tendrá que proporcionar confianza sobre su resultado. Para ello puede ser necesario que las empresas desarrollen una metodología específica que se señale en la normativa de aplicación de la prevención de riesgos. Partiendo de que la evaluación de riesgos es un proceso encaminado a recabar información para poder tomar decisiones que garanticen unas condiciones de trabajo seguras, las evaluaciones deberán comprobar que el entorno y situaciones objetivas en que se desarrolla la actividad cumplen como mínimo las disposiciones establecidas en la normativa. En particular, se tienen que evaluar las condiciones de trabajo ligadas a los lugares de trabajo, equipos de protección individual, atmósferas explosivas o riesgo eléctrico, entre las principales cuestiones a analizar en el entorno laboral. Esta evaluación, además, permitirá identificar aquellos casos en que los puestos de trabajo no cumplen con lo establecido en la normativa, es decir, suponen determinados riesgos y, en consecuencia, habrá que identificar las medidas preventivas a adoptar. Luego serán las obligaciones para las empresas cuando formalicen contratos con empresarios individuales. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades que desarrollen o las medidas de prevención de riesgos y otras medidas de emergencia, así como aquellas que afecten a los empleados. Esto se traducirá en la transmisión de instrucciones claras que se entregarán cuando estas condiciones que los puedan afectar tengan consecuencias graves o muy graves. Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves. Asimismo, deberá existir una persona o más designadas para coordinar las actividades preventivas cuando se buscan dos o más de las siguientes condiciones. Cuando en el centro de trabajo se realicen por una de las empresas involucradas actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o riesgos especiales que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes. Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo.
que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves. Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo sucesivas simultáneamente actividades incompatibles entre sí, desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo. Por otro lado, a personas o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas por el empresario titular del centro de trabajo de cuyos trabajadores desarrollan actividades en él. Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas: uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas por el empresario titular del centro de trabajo por los demás empresarios concurrentes; uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de trabajo de las demás empresas concurrentes; uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del centro de trabajo por las demás empresas concurrentes; uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo de las demás empresas concurrentes que sin forma parte del servicio de prevención propio ni de ese trabajador designado reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios; cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que por su posición en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñe en relación con los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de actividades empresariales. Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades. Además, para el desarrollo de los proyectos, el artículo 33 de la LPRL indica que el empresario deberá consultar a los trabajadores con suficiente antelación la adopción de las decisiones relativas a la planificación y la organización de trabajo de la empresa y la introducción de nuevas tecnologías y todo relacionado con las consecuencias que estas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. En el punto 2, la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales de la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo, la designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia, los procedimientos de información y documentación, recogidos los artículos 18, apartado 1, 23, apartado 1 de la LPR, el proyecto y la organización de la formación en materia preventiva, cualquier otra acción que pueda tener que puedan tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, estas consultas mencionadas se llevan a cabo con nuestros representantes. Luego estaría la normativa en caso de actividades desarrolladas entre empresas y empresarios individuales. Como señala la guía, el segundo párrafo del artículo 41.2 del RD 171/2024 pone de manifiesto que la información que se transmita en el desarrollo de la actividad o proyecto tendrá que ser suficiente, deberá proporcionarse antes del inicio de las actividades, también siempre que se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y siempre que se produzca una situación de emergencia donde los empresarios tendrán que comunicarse de inmediato toda situación de emergencia que pueda afectar a la salud, la seguridad de los trabajadores de las empresas presentarse en el centro de trabajo. En este sentido, es necesario considerar todos aquellos riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollen, obligaciones para los autónomos. En el caso de los empresarios individuales que desarrollen actividades con otras empresas o empresarios individuales o su centro de trabajo, la guía contempla un apartado específico de obligaciones. Como ejemplo, antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que la acrediten por escrito que han realizado para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. A su vez, el empresario principal tendrá que exigir a estas empresas que le acrediten por escrito el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la información que deben haber recibido los trabajadores que vayan a presentar sus servicios en el centro de trabajo. Cuando decida subcontratar parte de la obra o servicio en cuestión, será necesario que solicite por escrito al subcontratista haber realizado para las obras y servicios contratados la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, además de las obligaciones mencionadas de información y de formación de los empleados contratados. Asimismo, las empresas contratistas harán entrega de las acreditaciones necesarias al empresario principal, artículo 10.2 del RD 171/2004, a quien corresponderá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes de su centro de trabajo han establecido los medios necesarios para coordinarse entre ellas. También deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.